Bienvenido a este curso de Excel. Este curso está diseñado principalmente para personas principiantes en el uso del programa. Vamos a ver principalmente herramientas básicas y de uso común en el programa de Excel. También entraremos en el entorno, así como en la configuración, para poder acceder al programa de una manera muy fácil. Este nivel es esencialmente para principiantes, así que no veremos muchas cosas demasiado avanzadas, pero sí tocaremos algunos puntos esenciales que cualquier persona o usuario debería conocer para poder desenvolverse de una manera más sencilla y eficaz al momento de trabajar con un documento de Excel. Sin más, espero que este curso sea de tu agrado. Para iniciar con este curso, lo primero que vamos a hacer es personalizar el entorno de trabajo. En este caso, vamos a crear los accesos directos para poder trabajar con el programa de Excel de una manera muy rápida. Primero, para poder acceder al programa de manera sencilla, vamos a presionar el botón de Windows y vamos a escribir el programa Excel. En los resultados que nos genere vamos a darle clic derecho al icono de Excel y le vamos a decir anclar a inicio y anclar a la barra de programas, a la barra de tareas. Con anclar de inicio lo que vamos a hacer es lograr que cuando nosotros presionemos el botón de Windows, el programa aparezca principalmente en este apartado. Y si no queremos acceder a este de esta manera, podemos simplemente acceder a la barra de tareas y el icono estará en este lugar. Para esto vamos a crear esos dos accesos directos. Primero vamos a presionar Excel y vamos a agregar este icono al menú de inicio. Para eso presionamos clic derecho y anclar a inicio. Luego presionamos Windows nuevamente para finalizar y aquí va a estar el programa. Si queremos cambiarlo de ubicación podemos hacer clic sobre este y arrastrarlo a la nueva ubicación. Esto dependerá de en qué apartado lo quieran colocar, pero generalmente se quedará por aquí. De esta forma ya tenemos el programa anclado a inicio y podemos acceder al mismo de una manera muy sencilla. Ahora vamos a proceder a anclar ese mismo programa a la barra de tareas, así que presionamos nuevamente Excel, clic derecho sobre este y anclar a la barra de tareas. De esta forma ya tenemos el programa justamente en la parte inferior y también podemos presionar clic y ir arrastrando para poder acomodarlo y poder acceder a este de una manera muy fácil. Si queremos abrir Excel solamente tenemos que presionar en la barra de tareas y el programa se iniciará. O simplemente presionar inicio y presionar sobre el icono de Excel. El resultado será lo mismo que si yo presiono Windows y escribo Excel y presiono clic sobre este mismo. Como pueden notar, el acceso a este es de una manera muy rápida y sin tantas complicaciones. También dependiendo de la ubicación donde esté en la barra de tarea, podemos presionar la siguiente combinación que es Windows seguido del número 2. De esta forma podemos acceder también al programa, ya que generalmente si presionamos Windows seguido de uno de los números que están aquí, 1, 2, 3 o 4, podemos abrir el programa mismo de una manera muy sencilla. Y esto sería todo para poder iniciar con Excel. Una vez que ya agregamos el acceso directo a la barra de tareas, ahora vamos a proceder a abrir el programa de Excel. Hacemos clic y el programa se va a empezar a iniciar. Entonces presionamos en libro en blanco y el programa nos va a presentar la siguiente vista. Aquí podemos encontrar todas las herramientas y todos los componentes que conforman este programa. Lo primero que vamos a ver es cómo guardar un archivo de Excel y las formas en las que podemos hacerlo. La primera forma para poder guardar un archivo es presionar simplemente en este icono o presionando la combinación Control G, dependiendo de lo que quieran realizar. En mi caso voy a presionar este icono y como este es un documento nuevo me va a mandar directamente a la opción guardar como. Aquí vamos a presionar la opción donde dice examinar y vamos a elegir la ubicación donde nosotros necesitemos guardar el documento. Generalmente les va a mandar directamente al apartado de documentos y aquí vamos a crear una nueva carpeta. En mi caso voy a colocarle el nombre documentos de Excel. Voy a presionar Enter
Después voy a hacer clic para abrir esta carpeta. Y justamente aquí le voy a colocar un nombre al archivo. En este caso va a llamarse ejemplo. Ejemplo de Excel. Y también tenemos las opciones de tipo de archivo. En este caso generalmente va a ser libro de Excel. Aunque también tenemos otros archivos como el CSV o libro binario o libro habilitado para macros. Pero esto ya serían opciones para algo un poquito más avanzado. Vamos a dejarlo como libro de Excel y también tenemos algunas otras etiquetas, también como el nombre de autor y también guardar miniatura. Pero estas opciones no las vamos a tocar. Solamente vamos a dirigirnos a la opción donde dice guardar y el programa se va a guardar inmediatamente. Después de guardarse el programa me va a indicar en la parte superior el nombre del archivo, identificando de esa manera que se ha guardado con el nombre que nosotros establecimos. Ahora, si yo realizo algún cambio en cualquiera, en este caso voy a colocar nombre y apellidos, y yo quiero guardar esos cambios, solamente presiono en el botón de guardar y inmediatamente se van a guardar todos los cambios efectuados. En este momento no nos va a indicar que guardemos nuevamente el archivo, ya que ya lo habíamos guardado anteriormente. En caso de que sea un nuevo documento, siempre les va a mandar a la ubicación guardar como. En este caso yo ya lo he guardado, pero si quiero, por ejemplo, guardar una copia del mismo, en este caso lo vamos a ver cómo hacerlo. Guardar una copia de este documento, lo que hacemos es presionar en archivo, guardar como, si quieren realizar una copia y luego presionamos examinar. Al hacer clic nos va a mandar a la ubicación anteriormente utilizada para guardar un documento y también nos va a poner como por defecto el nombre del archivo. En mi caso yo voy a guardar una copia de este archivo, así que voy a hacer un espacio y voy a colocar el nombre copia y le voy a dar en guardar. De esta forma ya tengo dos archivos, uno que se llama ejemplo de Excel y el otro ejemplo de Excel copia. Si quiero verificar la ubicación de los archivos, simplemente presionamos Windows E, abrimos la biblioteca, nos dirigimos a documentos y aquí buscamos la opción que diga documentos de Excel o carpeta de documentos de Excel y justamente aquí vamos a tener los dos archivos, el archivo original y el archivo copia. En este caso, si yo hago algún cambio a este archivo, el otro archivo no será afectado. Puedo hacer las modificaciones que yo quiera y al final le doy en guardar. También si no quiero regresar o no quiero guardar cambios, solamente presiono control Z para ir retrocediendo y luego control G para guardar. Estos son solamente algunos atajos de teclado que se utilizan mucho en Excel. También tenemos los mismos atajos en la parte superior que también veremos más adelante. Y esto sería todo para este ejemplo. Después de iniciar el programa de Excel, podremos encontrarnos con todas las herramientas que ofrece este programa. En la parte superior tendremos los principales accesos para guardar, el otro para retroceder o para deshacer y el otro para rehacer en caso de que se requiera. Luego en la parte superior tendremos las pestañas con distintas herramientas de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Cada pestaña contiene una serie de grupos que contienen a la vez una serie de herramientas que están especialmente creadas para poder trabajar con las celdas, datos e información que nosotros estemos insertando en esta tabla de Excel. Tenemos varias herramientas, ya sean herramientas de acceso útil, para formatos, estilos, para inserciones, entre otros. También tenemos aquí el cuadro de nombre que vamos a estar utilizando muy seguido cuando estemos asignando nombres a tablas que vayamos creando. También tenemos aquí el apartado de funciones, donde estaremos invocando o haciendo mención a funciones establecidas en Word o funciones creadas por nosotros mismos. Esto ya sería un poco más avanzado. También en la parte derecha tendremos aquí la barra de navegación para ir subiendo o bajando dependiendo de que sea el caso. Y en la parte inferior también tendremos otra barra de navegación, pero en este caso de manera horizontal.
Por último, tendremos aquí en la parte inferior el botón de zoom para ir acercando o alejando las celdas. Esta herramienta es muy útil cuando queramos tener una vista más avanzada o una vista de todo el documento, de todas las tablas que tengamos. Esto es muy útil si se tiene una gran cantidad de datos y se quiere visualizar todas al mismo tiempo. También tendremos aquí el apartado de pestañas o hojas de cálculo. Cada hoja estará de manera independiente y nosotros podremos acceder a crear nuevas hojas dependiendo del uso que se le dé. También si queremos modificar uno de los nombres de estas hojas, podemos hacer doble clic y nos va a dar la posibilidad de poder modificar el nombre de hoja. O también podemos presionar clic derecho y elegir la opción cambiar nombre, que vendría siendo lo mismo. Por último, también podemos ir eliminando en caso de que nosotros hayamos agregado más hojas de las que requeramos. Para esto vamos a hacer clic derecho y elegir la opción eliminar. También podemos seleccionar otra vez para eliminar y así sucesivamente hasta dejar las hojas que nosotros necesitemos. Estas serían la vista previa del programa y de las principales herramientas que lo componen. Y en el siguiente estaremos viendo algunas de las herramientas más útiles, así como algunos ejemplos de cómo implementarlos. Ahora vamos a proceder a ver los elementos para copiar y pegar datos en Excel. Solamente vamos a ver las principales herramientas que contiene este apartado. La primera forma, sabemos que para copiar elementos solamente tenemos que seleccionar celdas y aplicar en inicio la opción que está aquí, que es Control C, o simplemente presionando este icono. Si nosotros presionamos el icono, se nos va a habilitar la herramienta de portapapeles. Y si queremos pegar en la parte inferior, solamente hacemos clic sobre una celda y elegimos la opción pegar directamente, o Control V si es el atajo. De esta forma podemos generar copias idénticas del elemento copiado. Ahora vamos a ver otra forma de poder copiar datos exactos sin copiar las fórmulas, ya que generalmente cuando ustedes estén trabajando puede que en algún momento hayan o apliquen alguna fórmula para extraer información y solamente quieran copiar cierta parte del contenido. Para este ejemplo yo lo que quiero es copiar el valor 35, pero sin copiar la fórmula como tal, solamente el valor que está almacenado en esa celda. Ya que si yo hago una copia, copiando de esta forma y hago pegar, lo que ocurre aquí es que la fórmula me va a tratar de replicar las celdas, pero en este caso como no tengo nada aquí, me va a parecer que la suma es 0. Para este ejemplo yo recalco que lo que quiero es extraer solamente el número o el valor del resultado de la suma y poder almacenarlo en otra celda. Para poder extraer únicamente este valor lo que hacemos es copiar, posicionarnos en una celda aparte y buscar en las opciones de pegado la opción que diga valores. De esta forma lo único que va a extraer o lo que voy a pegar en dicha celda es únicamente el valor resultante de la función aplicada. Si le doy en valores, solamente como pueden notar se encuentra el valor de la suma, sin tener en sí la función correspondiente así como los parámetros ingresados. Esta es una de las formas más comunes de poder copiar elementos resultantes de alguna función. Ahora vamos a ver otra forma de poder copiar y pegar. Para esto voy a agregar los siguientes datos. En mi caso solamente voy a agregar un dato y voy a replicar esta celda presionando o haciendo clic en esta parte inferior, manteniendo y soltando. Ahora lo que voy a hacer es el manejo del copiado, pero haciendo uso de transponer o transponer, que en este caso lo que va a hacer es lo siguiente. Primero voy a seleccionar esta celda y voy a posicionarme en esta otra celda. Y en las opciones de pegado, lo que yo voy a realizar es elegir la opción que diga transponer.
que en este caso lo que va a hacer es que en lugar de copiarme esta columna como tal y pegármela en el mismo orden, lo que hace es simplemente copiarme todo esto, pero aplicarme el pegado en horizontal. De esta forma el resultado es el siguiente. Como pueden notar, simplemente cambio de columna a horizontal. Esta también es otra forma muy común de poder manejar los elementos de copiado y pegado en Excel, ya que los demás ya son un poquito más avanzados y dependerá mucho de lo que estén utilizando. Pero lo que realmente se utiliza serían las opciones para poder extraer valores resultantes de celda y las opciones de transponer, así como las opciones de pegado común que utilizamos. Otra de las opciones que tenemos en Excel son para poder cortar o, en este caso, transportar de cierta manera los valores de una celda a otra, eliminando esa celda de la ubicación anterior. En este caso, si yo quiero cortar un elemento, en este caso me va a borrar la información que está aquí, cortar, y me voy a posicionar en esta apartado y le voy a dar en pegar. De esta forma lo que hizo Excel es quitarme este contenido de esta ubicación y mandármelo a esta nueva ubicación. Esto es únicamente lo que realizamos o utilizamos con la opción de cortar. Seleccionamos, posicionarlo y pegando. De esta forma podemos también agilizar el proceso utilizando las opciones de control X, que también si se posicionan en la parte superior lo podrán obtener como una recomendación. Control X, posicionarnos, y control V. O control C para copiar, posicionarnos y generar una copia del mismo. Estas serían las maneras de poder utilizar estas herramientas o las herramientas más comunes en Excel. Continuando, ahora vamos a ver algunas de las herramientas de la pestaña de inicio. En especial vamos a ver las relacionadas a la edición de texto. Para esto voy a agregar el valor apellido y el valor nombre. Lo que vamos a hacer aquí es justamente seleccionar estas dos celdas, ya sea presionando el botón de Shift seguido del botón de navegación, que sería la flechita hacia abajo. De esta forma podemos seleccionar el texto de esta manera. Luego posicionarnos en la pestaña de inicio y elegir un tipo de fuente. Esto simplemente se utiliza para mejorar la presentación de manera visual, eligiendo alguna de las fuentes establecidas en Excel. Vamos a elegir una de estas fuentes y podremos notar cómo el cambio se efectúa inmediatamente. También podemos modificar el tamaño de la fuente, que en este caso sería el tamaño de las letras, haciendo ajustes, pero también notando que podría haber algunos inconvenientes que también estaremos resolviendo inmediatamente. De dicha manera, si el resultado no es el que queremos, podemos presionar retroceso o control Z para cancelar dichos cambios. Si presionamos en la parte superior, podemos retroceder las modificaciones realizadas anteriormente. Si retrocedemos bastante, podemos eliminar hasta las modificaciones, o si retrocedemos, en este caso no retrocedemos, sino que avanzamos, podemos recuperar dichos cambios. Esto también sería muy útil, o en este caso es muy útil en Excel. Lo que estamos viendo aquí simplemente era modificar. Podemos también ingresar valores establecidos o iniciar o ingresar ciertos valores de palabras para poder seleccionar algún tipo de fuente. En mi caso, si yo presiono tabulación, cambio al siguiente, y también de esta forma puedo ir mejorando y agilizando el proceso de selección. Para este caso voy a ponerle este tipo de fuente y voy a cambiar a 57. Para poder hacer el retroceso, presionamos control Z para modificar los cambios efectuados. También podemos seleccionar y modificar el tamaño presionando sobre este icono y eligiendo uno de los tamaños establecidos. Si no tenemos el tamaño establecido, podemos hacer clic y modificarlo al tamaño que nosotros necesitemos y presionando Enter al final. También podemos seleccionar este icono e ir navegando por todos los tipos de fuente que contiene Excel, eligiendo el que necesitemos y guardando los cambios presionando Enter sobre otra celda.
Adicionalmente al aumento que habíamos notado para poder aumentar en este caso el tamaño de la fuente, podemos hacerlo de esta forma, pero también tenemos otro atajo justamente en este lado derecho, que sería para aumentar tamaño de fuente de manera proporcional. En este caso podemos ver cómo aumenta de 2 en 2 y también tenemos la opción para poder disminuir el tamaño de fuente de 2 en 2 inmediatamente. Este aumento dependerá mucho de los valores que Excel ha establecido anteriormente. Podemos notar como el aumento o disminución es proporcional de acuerdo a los valores que aparecen justamente en este apartado. Otra de las herramientas más utilizadas al momento de trabajar con texto o números en celdas es la herramienta de negrita, cursiva y subrayado. Estas herramientas se utilizan para resaltar el texto o darle estilos preestablecidos, dando un cambio visual a su presentación. Para esto, si presionamos negritas o control N, podemos notar cómo aumenta el grosor de las letras en comparación a la misma letra, pero escrita en el lado derecho. Podemos ver el primer cambio, que es el aumento. También tenemos la herramienta de cursiva o control Q para poder darle este efecto como si estuviese inclinado el texto. Y por último la herramienta de subrayado o control S, que también sirve para subrayar o subrayar doble. Podemos notar como hay una serie de líneas en la parte inferior, de acuerdo al estilo que nosotros seleccionemos. Pero si no queremos ningún estilo, simplemente presionamos nuevamente sobre estos mismos elementos. De esta forma podemos cancelar los cambios que habíamos efectuado anteriormente. Y podemos notar que ahora el texto comparte el mismo estilo y diseño. Si queremos aplicarlo a ambas celdas, podemos hacer lo mismo. Y si queremos aplicarlo a celdas vacías, también lo podemos hacer, ya que después de que un usuario ingrese en alguna palabra, podemos notar cómo el cambio se mantiene en las nuevas palabras que vayamos ingresando, en este caso números. Otra de las formas de poder darle una mejor presentación a nuestras celdas es aplicarle color de relleno o color de texto. Para esto vamos a seleccionar las dos celdas y le vamos a aplicar los siguientes cambios. Para poder colocarle un color de relleno nos vamos a dirigir a la pestaña inicio y vamos a elegir la herramienta que dice relleno o color de relleno. Haciendo clic sobre esta podemos notar los colores del tema así como los colores estándar. Podemos seleccionar cualquiera de estos y podremos notar la vista previa del mismo. También tenemos otra opción de más colores donde tenemos una serie o una paleta de colores que están separadas por tipo. En este caso, si elegimos alguno de esos colores, podemos notar la vista previa del mismo. También tenemos otros colores personalizados que son seleccionadas de una manera más libre. También podemos modificar el modo de color, que es generalmente el RGB o el HSL, pero les recomiendo el RGB. Aquí podemos modificar los colores en rojo, verde y azul, así como el resultado en hexadecimal. Con cada cambio el resultado se modifica. En este caso vamos a dejarlo como estándar y vamos a elegir este color de aquí y le damos en aceptar. Al aplicar esto podemos notar como ahora tenemos un color de relleno en las celdas. Si queremos hacer un contraste para que el valor que está ingresado aquí se pueda notar, vamos ahora a cambiar el color de la fuente o el color del texto. Para esto vamos a dirigirnos a este apartado y vamos a hacer clic sobre este icono. De esta forma podemos seleccionar algunos de los colores del tema. Generalmente tenemos las mismas herramientas, pero lo que nosotros queremos hacer ahora es poder hacer el contraste con el color que está establecido. Para esto vamos a elegir el color blanco y vamos a darle el estilo de negrita. También vamos a centrar algunas herramientas para poder darle una mejor presentación al texto. De esta forma podemos modificar el color de relleno, podemos modificar seleccionando otro color y también podemos modificar el color de las letras. En este caso podemos cambiarlo de acuerdo a lo que necesitemos.
Ahora veremos las herramientas de alineación de texto. Esto se utiliza mucho para poder centrar o alinear de cierta manera el contenido de una tabla. Para esto voy a generar una pequeña serie de datos, seleccionando estos mismos, posicionándonos en la parte inferior y esperando que el cursor cambie a esta forma. Estando en esta forma oscura, vamos a hacer clic sobre este y vamos a ir arrastrando en la parte inferior. Esto lo hago para poder visualizar los cambios de una mejor manera. Primero, para alinear tenemos las siguientes herramientas. Las herramientas están en el apartado de inicio y en la sección de alineación. Vamos a seleccionar una de esas alineaciones que tenemos en Excel. Tenemos la alineación en la parte superior, en la parte media y en la parte del lado inferior. Luego también tenemos otras alineaciones, ya sea a la izquierda, de manera centrada y en la parte derecha. Primero vamos a ver las partes superiores, que primero si seleccionamos esta, se nos va a poner en la parte superior. No notamos tantos cambios, pero en la parte media tampoco muchos y en la parte inferior tampoco. Y esto porque el tamaño de la celda no es el adecuado. Vamos a modificar temporalmente el alto para poder notar mejor el cambio. Para esto voy a colocar uno de 30, voy a aceptar y así. De esta forma sí podemos ahora sí notar el cambio. Vamos a darle ahora nuevamente en la parte superior y ahora podemos ver cómo la alineación se modifica. Si selecciona la parte media, podemos notar cómo está centrado y ahora en la parte inferior. Podemos ver que simplemente lo que hace es ya sea posicionarme en la parte superior, media e inferior. Ahora, esta modificación estará cambiando de acuerdo a la alineación que tengamos, ya sea centrada a la izquierda o a la derecha. Si estamos en el lado izquierdo, tenemos este cambio. Si estamos en el lado derecho, tenemos este otro cambio. Y esto lo estaremos modificando de acuerdo a lo que necesitemos. También tenemos otro tipo de alineación que sería este apartado de aquí, que es la orientación. Para esto voy a colocar justamente sobre estas y voy a ir modificando la orientación de estas tres mismas. Voy a seleccionar una de estas orientaciones, ya sea en ángulo ascendente, descendente, texto y vertical, entre otros. Vamos a ver el primer cambio seleccionando una celda. Seleccionamos el ángulo ascendente, podemos notar la modificación. Vamos a combinarlo con ajustar texto. En este caso no se puede, así que vamos a aumentar el tamaño de la celda. Justamente así. Luego también tenemos la otra alineación que sería del ángulo descendente. Luego también tenemos la alineación ya sea texto vertical, ya sea texto girado hacia arriba. También vamos a aumentar un poquito el alto. También tenemos otra alineación que es hacia abajo, prácticamente casi similar a esta, pero con la modificación obviamente. Y también tenemos otro formato, alineación de celdas, que si presionamos justamente nosotros aquí, se nos va a habilitar la siguiente ventana. Aquí podemos elegir la alineación personalizada en grados, justamente en la parte inferior. Y también podemos centrarlo de manera horizontal, general, izquierda, rellenar, justificar. Esto ya dependerá de ustedes. Esto es como que más personalizado, pero también podemos hacer lo mismo en la parte de las herramientas de alineación. También la dirección del texto, en este caso es contexto, alineado a la izquierda o a la derecha. Esto ya dependerá mucho de lo que ustedes requieran. También tenemos las opciones de ajustar texto que están aquí y también la de combinar celdas. Pero esto pues ya dependerá mucho de cada quien. Así que le vamos en aceptar y solamente nos mantenemos con los cambios. Si queremos modificarlo también podemos hacer dichos cambios aquí y es prácticamente lo mismo. Y eso sería todo para este apartado de alineación de texto. Esto se utiliza mucho con las otras herramientas de rellenado para darle una mejor presentación a nuestras tablas. Y eso se aplica de la siguiente manera, que sería únicamente para un solo tipo. Y justamente aquí los datos de la tabla. También podemos modificar el tamaño. Podemos establecer una misma alineación, que en este caso voy a cancelarlo de esta forma y simplemente centrarlo.
Y ya sería todo para este ejemplo. Para este ejemplo vamos a ver otra de las herramientas de Excel. La siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta para ajustar texto en celda. Esta herramienta se utiliza mucho cuando nuestro texto ocupa más del tamaño establecido en la celda, ya que en este caso podemos notar que sí se visualiza el texto, ya que no tenemos ningún dato en la parte derecha, pero si yo agrego otro dato en este apartado, podemos notar como ahora el texto que está en esa celda no se visualiza de manera directa. Para poder solucionar este problema, lo que vamos a hacer es seleccionar este texto, o en este caso esta celda, posicionarnos en la pestaña de inicio y buscar la herramienta que diga ajustar texto. Le vamos a hacer clic una sola vez y al hacer esto lo que va a ocurrir es que el texto que no se estaba visualizando va a hacer un salto de línea y va a empezar a ingresarse en la parte inferior del texto principal, logrando así poder visualizar completamente todo el texto que ocupaba anteriormente en la celda. También podemos hacerle modificaciones con las herramientas anteriormente vistas, que sería la de fuente, modificar ya sea el tamaño, posicionar la alineación de acuerdo a lo que se requiera, o también podemos ajustarlo a un ángulo ascendente. Esto dependerá mucho de lo que ustedes requieran utilizar. Pero en este caso, la herramienta que nos interesaba era la de ajustar texto, logrando así tener un cambio de manera visual muy aceptable en comparación a textos que no están ajustados a la celda. La siguiente herramienta que vamos a estar visualizando es la herramienta de combinar y centrar celdas, o en este caso combinar celdas. Para esto voy a presentarles el siguiente ejemplo o la siguiente situación en la cual se utiliza mucho este combinado. Para esto voy a colocar el valor de nombre, apellidos y edad. Y aquí voy a insertar solamente puros datos aleatorios, que en este caso sería solamente un nombre. No sé, González. Y edad 43 o 34. Y supongamos que tenemos mucha información. Ya tenemos una tabla, ya está completado todo, ya están los detalles ajustados, tiene los ajustes o el diseño establecido, todo está correcto y todo funciona correctamente. Ok, supongamos que queremos en este caso colocarle un título en la parte superior. Por ejemplo, el siguiente título: detalles de los alumnos ingresados. Supongamos que queramos utilizar ese título, pero podemos notar que el texto ocupa más de lo necesario. Entonces podríamos utilizar ajustar texto, pero podemos notar como ahora el texto está ajustado a esa celda y lo que queremos es que el texto esté en la parte centrada. Lo que hacemos entonces es simplemente utilizar la herramienta combinar y centrar, que para esto sería ocupar o seleccionar las celdas correspondientes y seleccionar esta opción, combinar y centrar. De esta forma ahora podemos notar como la celda que antes estaba conformada por 3, ahora solamente está conformada por una sola misma. Y esta es la situación general en la que se utiliza mucho esta herramienta, ya sea para personalizar por ejemplo, en la parte inferior podemos personalizarla y colocar aquí, no sé, promedio, y colocar aquí una función llamada promedio y sacar el promedio de las edades de los usuarios. Ya está, ¿sí? Podemos también combinar y centrar. Este es otro de los usos más comunes que se le da a esta herramienta, pero podemos desglosarlo y podemos notar que existen otras herramientas. Para esto voy a seleccionar una serie de celdas para poder visualizar correctamente a qué se refiere cada una. Primero vamos a ver la herramienta combinar y centrar, la cual simplemente lo que hace es seleccionarme todas las celdas y unificármelo todo en una sola celda para poder ya ingresar un dato y hacer los cambios correspondientes para darle una mejor presentación. Eso es lo único que hace la herramienta combinar y centrar. Si yo quiero cancelar esta herramienta, hago clic una sola vez y las celdas vuelven a estar a su estado natural.
Pero también tenemos la otra herramienta que se llama combinar horizontalmente. Eso se utiliza mucho cuando se trabaja con un grupo de celdas. Si están de esta forma y presiono combinar horizontalmente, podremos notar el siguiente cambio. Lo que ocurre aquí es que las celdas se combinan, pero solamente de acuerdo a la manera horizontal. No se van a combinar de manera vertical como lo era anteriormente con la opción de combinar y centrar. En este caso combinaba todo, pero en este caso solamente me combina de manera horizontal, dándome también así otro tipo de presentación. También tenemos la otra herramienta que se refiere a la parte de combinar celdas, que sería también lo mismo que combinar las celdas seleccionadas en una celda. Casi lo mismo que combinar y centrar. Y por último tenemos la opción de separar celdas, que en este caso lo que hace es que si la selección contiene un grupo de celdas combinadas anteriormente, esta opción lo que hace es volverlas a su estado base. Si yo presiono separar celdas, todas las celdas vuelven a estar a su posición normal. Y esta es la forma en la que podemos estar utilizando las distintas opciones que contiene la opción de combinar y centrar, ya sea de manera correcta para dar presentaciones más visuales para nuestros trabajos o simplemente para estar practicando un poquito más todas las herramientas que conlleva estas tablas. También podemos ajustarlo con ajustar tabla y aumentar el alto. Podemos hacer varias modificaciones de acuerdo a las herramientas que ya habíamos notado anteriormente. Al momento de estar trabajando con celdas en Excel, nosotros podemos aplicarle a las celdas que acepten un cierto tipo de formato. De manera general, las celdas siempre están establecidas con el formato general. Este formato nosotros lo podemos estar modificando de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si yo quiero ingresar números en ese apartado, lo recomendable que se hace es que después o antes de ingresar dicho valor, nosotros modifiquemos el formato del número. En este caso, el formato de la celda lo voy a modificar al formato numérico. Al hacer este cambio y presionar Enter, lo que ocurre ahora es que me aparecen el punto y dos números decimales. Aquí yo lo que puedo hacer es ir modificando la apariencia de la moneda o del número, ya sea disminuyendo el número de decimales, o en este caso aumentando, o disminuyendo el mismo. Pero nosotros podemos observar que aquí se mantiene el valor número. También podemos modificar directamente el valor aquí en este apartado, dando el formato número de contabilidad, el cual lo que hace es aplicarme este valor numérico o este signo y ingresarme también otros dos números decimales. Estos valores decimales también lo podemos modificar presionando ya sea este apartado o aumentando el número de decimales. También podemos ir modificando el valor aquí en este apartado, seleccionando otro valor como lo es fecha corta, por ejemplo. Y aquí en este apartado, si yo ingreso un número, por ejemplo el número 1, y le doy Enter, me lo va a modificar de acuerdo a la fecha o al valor del formato de la celda. Por eso es muy importante cuando estén trabajando con formatos, se aseguren de que el formato de celda sea el adecuado para así evitar tener cualquier tipo de dificultades al momento de trabajar. El siguiente punto que vamos a ver es el apartado de hora. También podemos ponerle o aplicarle el formato hora y de esta forma también puedo cambiar el valor. En este caso voy a eliminar el valor que está aquí y voy a ingresar un valor 23. Al darle Enter me va a generar automáticamente este formato. En este caso me aparece la fecha y la hora. También podemos modificarlo a fecha corta de esta manera. En este caso vamos a buscar la hora, que es lo que estábamos viendo. Y también podemos notar que también existen otros apartados como lo es porcentaje, que en este caso voy a ingresar el número 1, doy Enter y me aparece como el 1%. Voy a disminuir el número de decimales y si pongo el número 20,
el 20%, o si pongo el punto 30, me aparece el 30%. Esto ya que yo he asignado el formato porcentaje a esa celda en particular. También tenemos otras formas de poder trabajarlo utilizando ya sea fracciones, científica o simplemente texto. Aquí tenemos el apartado de fracción, que también me aparece en el caso de la fracción de punto 3. Yo pongo punto 5, me aparece un medio. Si pongo 1.7, me aparece un entero con 2 tercios. También es otra forma de poder trabajar el formato de la celda. Por último, vamos a ver la opción que dice más formatos. Y vamos a poder visualizar que por cada tipo de categoría existe un tipo de muestra, que en este caso sería la manera en la que se va a visualizar en la celda. Por ejemplo, en fecha puedo visualizarlo de la siguiente manera, ya sea esta manera, esta otra o esta otra. Por ejemplo, vamos a darle en que aceptar. Y ahora nos visualiza todo el apartado desde el día hasta la fecha. Si queremos modificarlo nuevamente, le damos en más números. Elegimos otro formato, por ejemplo, este otro. Vamos a ver este. Y le damos en aceptar. La fecha es la misma, simplemente la presentación es la que se modifica. Y por último, si no queremos ninguna de estas, nos vamos a este apartado y damos en general. De esta forma se conserva simplemente el valor ingresado anteriormente. Y eso sería todo para el apartado de formato de celda. Vuelvo a recalcar que este apartado es muy importante, ya que generalmente si ustedes trabajan con ciertas fórmulas, en ocasiones les van a marcar error porque la celda se ha configurado de manera incorrecta, ocasionando problemas a largo plazo. La siguiente herramienta que vamos a ver es la de formato condicional. Esta herramienta es muy útil cuando se requiere visualizar ciertos cambios en ciertas tablas cuando cierta condición se cumpla. Lo único que hace este formato es resaltarme las celdas que comparten o que cumplen cierta condición. Para esto voy a ingresar una serie de números y luego vamos a ver algunas herramientas del formato condicional. Para este ejemplo voy a ingresar el número 34, 23, 65, 89, 234 y 546. Esos números los voy a empezar a utilizar con el formato condicional. Para esto voy a aplicar algunos cambios. Vamos a aumentar a 20 y vamos a colocarle un tipo time. Ok, tenemos esta serie de números. Para aplicar el formato condicional, primero tenemos que seleccionar dichos números. Y primero vamos a dar clic y vamos a ver las reglas para resaltar celdas. Aquí tenemos por defecto estas principales reglas. La primera regla nos indica que va a resaltar el número siempre y cuando sea mayor que. Para esto vamos a hacer clic sobre este valor y nos va a indicar la siguiente ventana. Aquí nos va a aplicar formato a las celdas que son mayores que, en este caso, este valor. Para este ejemplo voy a seleccionar o voy a ingresar un número. Voy a ingresar el número 89. Para este caso me va a aplicar este valor siempre y cuando la celda seleccionada sea superior al 89. En este caso podemos notar que tenemos un valor 89 que no cumple la condición, ya que en este caso tiene que ser mayor que este número. No tiene que ser mayor o igual a este número, sino que tiene que ser mayor. Y si yo quiero modificar el formato o la presentación, le puedo aplicar simplemente presionando clic sobre este y seleccionando formato personalizado. Al hacer clic nos me va a habilitar esta siguiente ventana. Aquí yo voy a seleccionar el color, que realmente es lo único que se modifica, el color y el relleno para hacer un contraste más visual. Le damos en aceptar o nos vamos a fuente. En este caso no me aplico el relleno, vamos a darle en aceptar
y luego aquí podemos ver el cambio. También podemos modificar otros parámetros como lo es en el apartado de fuente, el estilo, ya sea negrita, cursiva o normal, o negrita con cursiva. En mi caso voy a colocarle negrita y le voy a dar en aceptar. Aquí ahora puedo visualizar el siguiente cambio. Aquí en este efecto podemos notar que cualquier número que cumpla esta condición del valor seleccionado va a surtir o va a recibir los cambios que nosotros estemos personalizando o seleccionando, ya sea en esta serie de opciones. Por ejemplo, si yo modifico el valor y ahora indico que el valor tiene que ser mayor a 34, puedo notar que únicamente me va a aplicar esos valores a las celdas que cumplan esa condición. Si yo aplico que sea mayor a 3, me va a seleccionar todos. Y si aplico que sea mayor a 300, solamente me va a seleccionar uno. Esto es muy útil y se utiliza mucho cuando estamos trabajando en Excel. Otra forma de utilizar este valor es de la siguiente manera. Aquí voy a colocar el valor y justamente en esa celda voy a estar ingresando el valor que se va a estar evaluando para ya sea resaltar o no dicha celda. Para esto voy a seleccionar nuevamente esta columna, voy a dar en formato condicional mayor que, y ahora en este caso voy a dar eliminar y voy a seleccionar esta celda. Para este ejemplo, el valor que esté en esta celda es lo que me va a evaluar, y como ahora actualmente no tengo nada, todas las celdas cumplen la condición de que son mayor que el valor 0, que sería el valor por defecto. Voy a personalizar nuevamente este formato, le voy a dar el color blanco y en relleno le voy a color morado. Damos en aceptar y en aceptar. Ahora si yo modifico el valor justamente en este apartado, por ejemplo coloco 12, doy enter, todos siguen seleccionados. Ahora si yo coloco 35, doy enter, solamente me remarca una serie de opciones. También podemos modificarlo a 45 o en este caso a 100, y la selección va siendo modificada de acuerdo al valor que yo esté ingresando, 90 o 500, enter, y solamente va a estar seleccionando un solo valor. Esta es una forma de poder personalizar o ir jugando con el formato condicional. Obviamente existen más opciones, y para el siguiente ejemplo lo que voy a hacer es tratar de aplicarle otros formatos. Para este caso ya está limpio completamente y le voy a dar en formato condicional y voy a aplicar la opción que dice nueva regla. Esta regla se utiliza mucho cuando queramos aplicar nuestras propias reglas a Excel. Para este caso me va a aparecer todas estas opciones y lo que vamos a utilizar es la opción que dice utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Aquí yo puedo establecer cualquier tipo de regla siempre y cuando esta regla sea aceptada por Excel. Por ejemplo, la regla que yo voy a aplicar es que si vamos a ver, si esta celda es igual a 20, o sea, si yo ingreso 20 en esta celda, sería G5. G5, si yo ingreso 20 en esta celda, a todas estas celdas se me va a aplicar el siguiente formato, que en este caso va a ser un relleno morado con un color blanco. Aceptar. Y en aceptar nuevamente. Ahora si yo ingreso el valor 20 en esa celda, todos se deben pintar de ese color. Así que ingreso 20, doy enter. Y ahora podemos notar cómo el cambio ha surtido. Si yo ingreso un valor 12, como no se cumplió la condición que yo establecí, simplemente esta condición no aplica y aquí no se realiza ningún cambio. Esto es cuando queremos aplicarle funciones personalizadas al formato condicional. La siguiente herramienta que vamos a ver en Excel es la de aplicar formato como tabla. Esta herramienta nos facilita mucho al hacer que evitemos estar creando tablas personalizadas, ya que Excel nos proporciona esta herramienta esencialmente para poder agilizar este proceso.
automatizando estas opciones. Para esto voy a crear una tabla muy sencilla con los siguientes valores de nombre, apellido y edad. Y solamente voy a ir replicando este mismo valor para agilizar el proceso. Voy a aplicarle solamente algunos estilos y eso sería todo. Por ejemplo, vamos a ver cómo aplicarle el formato tabla a este conjunto de celdas. Por ejemplo, si yo le quiero aplicar un formato, solamente me voy a dar formato como tabla en el apartado de inicio y hacemos clic una sola vez. De esta forma podemos seleccionar cualquiera de estos formatos que están previamente establecidos en Excel. Podemos ir bajando. En este caso voy a seleccionar un formato, en este caso el formato marrón estilo de tabla oscuro número 3. Le doy clic una sola vez y me va a aparecer esta siguiente ventana. Me va a aparecer el rango de donde está ubicado la tabla. También me va a indicar aquí si la tabla tiene encabezados. Esto generalmente para que cuando se aplique el formato a los encabezados se les aplique ciertas herramientas. En mi caso, como estoy suponiendo, yo aquí este nombre, apellido y edad sería el encabezado de mi tabla y todos los valores duplicados serían los registros de la misma. Así que mi tabla sí tiene encabezados y lo voy a remarcar en esta opción. Y le voy a dar en aceptar. Al aplicar esto podemos notar como ahora se me habilita la herramienta de tabla y me aparecen algunos botones en los costados. Aquí podemos eliminar ya sea algunos detalles de este formato, como por ejemplo el botón de filtro. Podemos también quitar la fila de encabezado o dejarlo en su caso. Podemos eliminar las filas con bandas, que sería este diferenciador. Podemos también agregar filas totales si estamos trabajando con números. O en este caso solamente me aparece el total de registros ingresados. También podemos colocarle un valor para primera columna, un diferenciador, también para la última columna y para columnas con bandas. Esto dependerá mucho del uso que se le dé o que se le pretenda dar. También tenemos otro apartado que es el nombre de tabla, resumir con tabla dinámica, entre otras opciones. Pero estas son un poquito más avanzadas y ahora solamente nos vamos a centrar en dar el formato. Ahora, si ustedes quieren modificar el formato de esta tabla, también lo podemos modificar cambiando el diseño. Así que vamos a aplicar otro diseño y podemos notar los cambios inmediatamente. Si quieren modificar otra vez el diseño, le dan aquí y simplemente damos en cambiar. Ahora, esto sería para aplicar el formato. Ahora, supongamos que no queremos guardar este cambio y queremos eliminar el formato como tabla. Si lo que pretenden es eliminar este formato, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar toda la tabla. Vamos a dirigirnos a la pestaña Inicio. Vamos a aplicar la opción que diga Borrar y elegimos Borrar todo. Damos en Borrar. Después de hacer esto podemos notar cómo se me ha eliminado prácticamente todos los valores de la tabla. Esta sería una de las formas de cómo eliminar ese formato. Otra de las formas de cómo poder eliminarlo es presionar aquí en la opción que diga borrar formato y si se mantiene esta opción así, simplemente presionar clic derecho, buscar la opción que diga tabla y convertir en rango. Damos clic y le damos que sí. Esto también es otra forma de cómo eliminar el formato como tabla o particularmente los botones de filtro. Y esa sería la manera correcta en la que podemos aplicar formatos y también eliminar dichos formatos. Vamos a continuar con el curso estando en la pestaña de estilos de celda. Para esto vamos a agregar o vamos a trabajar con los estilos ya sea preestablecidos y vamos a ver los cambios que genera cada uno de ellos. Para esto me voy a posicionar sobre una celda y voy a escribir únicamente mi nombre. Voy a duplicar este texto
y voy a aplicar estilos a estas 4 celdas. Para poder aplicar los estilos preestablecidos nos vamos a dirigir a inicio, seleccionamos estilos de celda, buscamos algún estilo ya sea bueno, malo o neutral, datos y modelo, títulos y encabezados. Para esto podemos seleccionar o hacer hover sobre cada uno y podremos ver los cambios que van efectuándose. Voy a agregar primero uno de este color verdecito, voy a seleccionar otra celda y voy a elegir otro estilo. Por ejemplo, el de cálculo. Podemos notar cómo las características de estos son distintas. Vamos a agregar también uno para los encabezados. Podemos aquí, el cambio más notorio es el tamaño de las letras. Y por último, el cuarto, que sería uno de énfasis, ya sea 5 o 4. Estos estilos Excel los trae por defecto, pero si necesitamos personalizar alguno en particular, lo podemos hacer de manera manual. Primero tenemos que seleccionar alguna celda. Esto es opcional, pero de preferencia hacerlo. Luego dirigirnos a estilos de celda y seleccionar la opción Nuevo estilo de celda. Aquí le podemos aplicar un nombre a este estilo para poder identificarlo correctamente. Para eso voy a colocar solamente base. Aquí por defecto se les va a dejar todo marcado y se recomienda que se deje así como está. Pero en caso de que no requieran algo de estos, pueden ir desmarcando manualmente. Lo que nos va a interesar hacer es dirigirnos al formato y modificar las características como el color, borde, fuente, etc. Para esto vamos a elegir primero el apartado de número. Vamos a seleccionar alguna categoría. En este caso voy a seleccionar la categoría texto. Me voy a pasar a alineación y voy a elegir la alineación horizontal y vertical. Yo lo voy a centrar tanto horizontal como de manera vertical. Después tenemos el control de texto. Podemos aplicarle un ajustado de texto automático, que sería justamente este, o desmarcarlo. En mi caso lo voy a dejar como ajustado. Y también podemos modificar la dirección del texto, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Vamos a agregar de derecha a izquierda. Por último vamos a pasar a fuente, que sería el valor más notorio, que sería el tipo de fuente. Para eso tenemos aquí una vista previa. Aquí voy a elegir un color, voy a elegir el color negro para poder observar las letras. Voy a elegir el tipo de letra, vamos a ver uno que se vea mejor o uno que tenga un cambio muy notorio, que sería como ese tipo. Y vamos a elegir el estilo, ya sea cursiva, negrita, cursiva y negrita o normal. Y también tenemos el tamaño, que sería en mi caso 18. Por último tenemos los estilos subrayados, que sería simple, doble, como podemos notar aquí. Voy a elegir el subrayado doble. Y también tenemos la vista previa. Y por último voy a colocar un tachado, aunque también podemos omitirlo. Luego nos pasamos a borde y aquí podemos establecer los bordes. En mi caso voy a poner contorno. Y si no necesitamos alguno de estos bordes, lo podemos ir eliminando presionando o haciendo clic sobre esta opción. Por ejemplo, voy a quitar los bordes que están en los costados y voy a dejarlo superior e inferior. Me paso al relleno para poder aplicar un estilo como de este tipo. En mi caso el relleno va a ser con un color rojo. También tenemos el color de trama y el estilo de trama. En mi caso lo voy a dejar como está y por último el de proteger. En este caso esto es opcional, esto lo podemos ver más adelante cuando queramos bloquear algún tipo de celda o una celda en particular. Y al final le damos en aceptar y le damos en aceptar. Y después de esto vamos a seleccionar las celdas y le vamos a aplicar el estilo que hemos creado. Para eso me voy a estilo de celda y elijo el personalizado. Como podemos observar, se ajusta automáticamente ya que en el estilo yo lo especifiqué de esa manera. Podemos eliminarlo o podemos dejarlo ajustado. Por último, si queremos eliminar el estilo agregado, podemos dirigirnos a estilos de celda y hacer clic derecho sobre esta opción y elegir la opción eliminar. Y de esta forma ya hemos creado y eliminado un estilo. Y eso sería todo.
esta ocasión vamos a ver cómo insertar filas y columnas. Para esto voy a agregar un poco de contenido para poder ver el cambio o las inserciones que se vayan realizando. Voy a agregar solamente un número 1 y voy a ir duplicando este número varias veces hasta formar un casi cuadrado. Con este texto o con estos datos lo que voy a hacer es poder observar cómo se agrega o la manera correcta en la que se deben agregar las filas y columnas. Para esto vamos a dirigirnos a inicio y vamos a elegir la opción insertar en el apartado de celdas. Voy a hacer clic sobre esta opción y voy a ir eligiendo cada uno de estos valores. Vamos a empezar con las celdas. Le voy a hacer clic sobre esta y me va a desplegar 4 valores. El primer valor, si lo elegimos, nos indica que nos va a desplazar las celdas hacia la derecha. Es decir, justamente en esta celda me va a agregar una nueva celda, pero sin afectar la columna, simplemente la celda, obligando a estos 3 datos desplazarse una celda a la derecha, es decir, el último 1 terminaría justamente aquí. Le damos en aceptar y podemos notar cómo el cambio se realizó correctamente. Eso sí, necesitamos agregar una celda dentro de esta fila, así que le voy a dar en control Z para retroceder. Luego tenemos el apartado para insertar o desplazar, en este caso, celdas hacia abajo. Es decir, que en esta ocasión no me va a desplazar al lado derecho, sino que al lado inferior. Insertando una celda blanca en el número 9, F9, y desplazando el resto hacia abajo, finalizando en la celda 19. Si le damos en aceptar, podemos observar cómo ahora hay una celda vacía y todo se ha desplazado hasta la fila 19. Después tenemos el apartado de insertar ya sea toda una fila o toda una columna. Las filas se van a agregar a partir de la celda seleccionada en la parte superior. Es decir, me va a agregar en la fila 9 una fila completamente vacía, desplazándome todas las celdas hacia abajo. Si le damos en aceptar, podemos ver ahora que en la fila 9 se ha agregado celdas vacías. Luego tenemos para agregar lo mismo, pero ahora en columnas. Así que elegimos la opción de columna y lo que va a hacer esto es agregarme una fila vacía en la columna F, desplazándome todas las columnas hacia el lado derecho. Le damos en aceptar y podemos observar como ahora tenemos una columna vacía. Control Z para retroceder. Luego tenemos los otros dos apartados que son para insertar filas de hoja y columnas de hoja. Es casi similar a lo que hicimos justamente con estas dos opciones, ya que si elegimos la primera opción que diga insertar filas de hoja, lo que va a hacer es insertar una fila vacía en el apartado del número 9, desplazándome todo hacia abajo. Si yo le doy insertar fila, podemos observar como ahora me he insertado una fila vacía en las celdas 9. Control Z. Y por último vamos a agregar el apartado que diga insertar columnas, que va a ser prácticamente lo mismo que habíamos visto con el apartado de celdas. Lo que va a hacer es insertarme una fila vacía en la columna F, desplazándome todo lo demás hacia el lado derecho. Le damos insertar columna y podemos observar cómo el cambio se efectúa. Por último tenemos el apartado para insertar hojas. Únicamente lo que hace esto es insertarme hojas en la parte inferior. Si le damos en insertar hoja, podemos observar cómo se me ha insertado una nueva hoja en mi documento o hoja de Excel. Y esto sería todo. Para poder eliminar filas o columnas o celdas, vamos a utilizar la siguiente opción que está en inicio y en celdas, seleccionando la opción de eliminar. Para esto vamos a seleccionar una celda en particular. En mi caso voy a seleccionar la celda F7. En esa celda voy a hacer un punto de partida para ir verificando los cambios al momento de eliminar las celdas. Para esto vamos a presionar justamente en esta opción y vamos a elegir la opción que diga eliminar celdas. Al hacer clic me va a desplegar 4 opciones. Vamos a empezar con la primera opción. La primera opción nos indica que al momento de eliminar la celda va a desplazar las celdas hacia la izquierda.
Como en este caso voy a eliminar la celda F7. Todas las celdas que están justamente en ese apartado van a desplazarse a la izquierda una celda. Es decir que el 4 va a quedar justamente aquí, el 5 en ese apartado y el 6 en ese apartado. Le damos en aceptar y podemos observar los cambios efectuados. Control Z para regresar. Vamos a ver la siguiente opción, que sería para eliminar en este caso las celdas hacia arriba. Como estoy en la fila F7, lo que va a ocurrir es que al momento de eliminar toda esta celda en particular, todas las celdas que están en la parte inferior van a recorrer una celda hacia arriba, finalizando la última celda en la posición 17. Si le doy en aceptar, podemos observar cómo el cambio se efectuó correctamente, finalizando el último valor en la fila 17. Control Z para retroceder. Luego vamos a ver las opciones para poder eliminar completamente filas. En mi caso, si yo selecciono la fila F7, todos los datos que están justamente en esa fila van a ser eliminados y siendo reemplazados por la fila que les sigue o que están en la posición 8. Recordemos que este valor finaliza o los datos finalizan en la fila 18. Al eliminar esta fila completamente, los datos van a finalizar en la fila 17. Aceptar y podemos observar el cambio efectuado. Control Z. Y por último tenemos la opción para eliminar, en este caso, toda la fila, toda la columna. Para esto lo que vamos a hacer es eliminar completamente la columna haciendo clic sobre esta opción. En mi caso me va a eliminar la columna F completamente, reemplazándome el dato por el valor 4 que está en la parte derecha. Le damos en aceptar y podemos notar los cambios. Control Z para retroceder. Luego tenemos los siguientes datos o herramientas que serían para también eliminar filas y columnas. Esto es prácticamente lo que habíamos observado anteriormente con las celdas. Si yo le doy eliminar filas, al momento de eliminarlo, podemos observar cómo se ha recorrido una fila hacia la parte superior, reemplazando la fila eliminada. Control Z. Y si le damos también en eliminar columnas de hoja, podemos observar cómo hace prácticamente lo mismo. Elimina la columna seleccionada y los reemplaza por los datos que están del lado derecho. Control Z para retroceder. Y por último tenemos la opción para eliminar hoja. En este caso me voy a posicionar sobre alguna hoja de estas, por ejemplo la hoja 2, y le damos en eliminar y eliminar hoja. Al momento de hacer esto, podemos observar cómo la hoja 2 ha sido eliminada completamente. Y eso sería un ejercicio para poder practicar y saber cómo eliminar celdas o columnas en Excel. Ahora veremos cómo aplicar o cómo establecer altos y anchos a celdas de manera automática. Para esto vamos a seleccionar un grupo de celdas para poder aplicar ese alto y ancho a cada uno de estos. Entonces procedemos seleccionando un grupo de celdas y digamos o supongamos que nosotros a este grupo necesitamos que tengan un alto establecido. Para esto me dirijo al apartado de formato y elijo alto de fila. Por defecto voy a tener el alto en el valor 15. Si yo quiero agregar un valor diferente, lo podemos realizar eliminando este valor y colocando el alto requerido. Al final le damos en aceptar y podemos observar cómo todas las celdas han adoptado ese alto de manera preestablecida. En mi caso podemos notar la diferencia entre las celdas seleccionadas y las celdas que no lo están. Después tenemos la opción para poder modificar el ancho de estas o poder cambiarla a un ancho establecido. Para esto me voy a formato y elijo la opción ancho de columna. Aquí también tenemos un valor preestablecido, pero si queremos restablecerlo o modificarlo podemos colocar el valor 5 y le damos en aceptar. De esta forma podemos notar cómo ahora únicamente estas celdas han sido modificadas. Podemos notar cómo el ancho de esas otras se mantiene compartiendo únicamente el alto
pero en este apartado el ancho de todas las seleccionadas ha sido modificada. También podemos ir cambiando otra vez el valor a el valor 15 como lo estaba anteriormente, y también modificando el formato a ancho de columna establecido, que sería como el valor 10.7. Le damos en aceptar y de esta forma podemos estar corrigiendo o colocando un valor correcto a nuestras celdas en Excel. Esto se trabaja mucho cuando queremos establecer ciertos altos o nos indican que una celda tenga un ancho establecido. Para poder acceder a funciones en Excel, lo que hacemos es posicionarnos en la celda en el cual queramos aplicar dicha función. Para poder aplicar o acceder a la función, lo primero que hacemos es presionar la tecla Shift seguido del signo de igual para poder generar este signo o este símbolo, seguido inmediatamente de la función a utilizar. En caso de que no conozcan o no sepan las funciones que tiene Excel, podemos presionar en esta opción donde dice insertar función. Esta opción lo que va a hacer es desplegarles todas las funciones con las que cuenta Excel. Para esto tenemos que seleccionar la opción donde dice categoría y la opción de todo. O también tenemos otras categorías de acuerdo a lo que estemos utilizando. Tenemos la de texto, lógicas o de información. Aquí en mi caso voy a seleccionar únicamente texto y tenemos estas funciones preestablecidas. En caso de que no quieran acceder a las funciones de esta manera, podemos darle en cancelar y podemos directamente agregarlo aquí y ir agregando palabra por palabra. Excel lo que va a hacer es tratar de completarles la función que quieran utilizar. En mi caso yo quiero utilizar la función suma y podemos notar cómo me agrega todas las funciones que contengan esta palabra. Si yo voy eliminando, podemos observar cómo me va delimitando las opciones. Para eso solamente voy a seleccionar suma y para poder utilizar la función presionamos la opción donde dice tabulación. Hacemos clic en tabular y ahora me va a mostrar la función que estoy utilizando, así como los parámetros o datos que requerimos. En mi caso, obligatoriamente me indica que ingrese un número. Voy a ingresar el número 23 y me indica que para poder agregar otros números tengo que separarlos por comas. Así que voy a separar una coma y voy a agregar otro número que sería el 14. Para poder cerrar la función presionamos Shift seguido del signo de paréntesis para cerrar. Y de esa forma al final presionamos Enter y podemos notar cómo la suma se realiza. Por eso es muy importante conocer la forma correcta de cómo hacerlo, ya que si no saben utilizar Excel puede que intenten acceder o ingresar la función de manera directa y al hacer esto la función no se va a aplicar, ya que siempre tenemos que estar colocando el signo de igual antes de la función. Al colocar ese signo, Excel entiende la función y lo aplica de manera correcta. También tenemos otros apartados para ir aplicando o eliminando funciones de acuerdo a lo que estamos utilizando. Podemos notar cómo aquí podemos ir aplicando o eliminando. Para esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con los argumentos de las funciones. Para esto voy a utilizar la función suma para poder dar un ejemplo de manera concreta. Voy a colocar o voy a acceder a la función suma escribiendo el signo de función o insertar función. Al hacer clic sobre este me va a desplegar la siguiente ventana. Aquí voy a seleccionar la función suma que se encuentra en la parte inferior. En este caso voy a escribir suma directamente. Aquí está. Y si utilizo esta función o esta ventana que se me habilitó al momento de aplicar función, va a suceder lo siguiente. Voy a seleccionar primero la función y voy a dar en aceptar. Aquí por defecto me va a indicar cuáles son los parámetros o argumentos que recibe dicha función. En este caso, el mínimo argumento que puede recibir es el valor número 1.
En el caso de este ejemplo tenemos preestablecido o preseleccionado el valor A1, el cual representa el número 2. Y también en la parte inferior tenemos el resultado a esperar si ejecutamos la función tal cual como se encuentra. Aquí tenemos el resultado de la fórmula al momento de resolverlo. Si queremos agregar otro valor, solamente nos posicionamos en el número 2 y seleccionamos la celda cuyo valor queramos sumar. En mi caso va a ser el B2, B1. Al hacer clic me va a mostrar aquí la celda, el valor que contiene y el resultado de la suma. Si yo quiero agregar otro número, le doy el número 3 y selecciono la celda C1. Y aquí también tenemos nuevamente el resultado de la fórmula. Quiero agregar uno más, le doy clic sobre esta opción y selecciono el D1 y le damos al final en aceptar. Aquí tenemos el resultado y al momento de dar en aceptar podemos notar como el resultado es correcto. Adicionalmente podemos observar que aquí se nos ha agregado los separadores de la función y si hacemos clic sobre este podemos observar la siguiente vista, el cual representa en este caso los valores del número 1, número 2, número 3 y número 4. Los valores se nos establece de esta manera para que en caso de que nosotros queramos modificar alguna celda o valor de esta, simplemente nos posicionemos en el color el cual está siendo resaltado. Para el D1 comparte el color verde, para el C1 comparte el color morado y así sucesivamente. Si queremos modificar los datos, podemos presionar nuevamente en la función y se nos va a habilitar este apartado. Si quiero eliminar algún dato, solamente presiono eliminar y voy retrocediendo, eliminando los datos que yo ya no necesite. Al final le damos en aceptar. De esta forma podremos ir agregando o eliminando argumentos. Este es un ejemplo muy sencillo, pero realmente así es como funcionan las fórmulas, ya que al iniciar prácticamente no vamos a saber casi nada del uso de las mismas y hay fórmulas bastante complejas cuyo mínimo error podría generar un error muy grande al momento de tratar de aplicarlo, ya que algunas fórmulas reciben fórmulas anidadas de otras y estas a la vez de otras, por lo cual es algo complicado cuando se inicia. Al final le damos en aceptar y aquí tenemos el resultado. Para este ejemplo vamos a ver cómo utilizar la función si para poder obtener el total de compras en caso de que en la columna siguiente se encuentre el valor de si en el apartado de pagado. Para utilizar la función sumar si, lo que vamos a hacer es presionar el signo de igual y escribir la función sumar si. Al tener la función si seleccionada, presionamos tabulación. Y en este caso, esa función recibe tres parámetros o tres argumentos. El primero es el rango en el cual voy a evaluar si contiene o no el criterio a considerar. En mi caso, yo requiero que en esta fila, o en este caso, en esta columna, en cada celda se encuentre el valor si. Entonces, lo que voy a hacer es primero seleccionar el rango. Justamente ese sería el rango. Luego presionamos una coma y pasamos al criterio. El criterio a evaluar es que en estas celdas se encuentre el valor si. Entonces presiono o ingreso comilla doble, escribo el valor si y cierro comilla doble. Y por último tengo que presionar una coma y luego ingresar el rango en el cual se va a sumar o donde se encuentran los valores numéricos. En este caso voy a seleccionar el siguiente rango, el cual es el que yo quiero sumar siempre y cuando se cumpla la condición anterior. Y al final cierro paréntesis. Presionamos Enter y ahora tenemos la suma realizada de manera correcta. Ya por último podemos estar modificando los valores de sí a no para ir observando los cambios que se efectúan. En este caso si yo presiono no, podemos observar que el único valor sí contiene el valor 10 en total de compras.
Si yo pongo no, ahora contiene el valor de 0. Y si yo voy colocando sí a prácticamente todo, justamente de esta forma, podemos notar como ahora todos reciben la suma. Al igual que si yo voy eliminando ciertos valores, la suma va disminuyendo. Este es un ejemplo muy sencillo y muy práctico de cómo realizar o aplicar la función sumar sí utilizando Excel. Felicidades por haber finalizado el curso de Excel. Espero que los conocimientos adquiridos durante este curso te sean de mucha utilidad en tu ámbito laboral o personal. Espero que cada práctica que has realizado te aporte en gran manera y tu conocimiento siga mejorando día a día. Recuerda que para poder dominar alguna herramienta o conocimiento nuevo es necesario estar practicando y nutriéndolo constantemente. Sin más, te doy las gracias por tomar y seguir este curso al pie de la letra. Hasta luego.